¿Te has preguntado alguna vez por qué cada enero, mientras media Europa ajusta la calefacción y en América Latina la inflación vuelve a morder el salario, un pequeño pueblo en los Alpes suizos se transforma en el centro del planeta? Nieve perfecta, chalets de cristal, controles militares, coches negros sin matrícula visible y helicópteros rompiendo el silencio de la montaña. Allí no se vota, no se legisla y no se rinden cuentas. Y, sin embargo, allí se decide mucho más de lo que parece. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Porque la verdadera historia de Davos no está en teorías conspirativas ni en documentos secretos. Está a la vista de todos, en las fotos oficiales, en los comunicados de prensa y en los discursos cuidadosamente ensayados. Su poder no nace de esconderse, sino de fingir que no manda. El Foro Económico Mundial, porque así se llama oficialmente, no es un gobierno, no tiene fronteras, no responde ante ciudadanos ni parlamentos. Y aún así, desde hace más de medio siglo, influye silenciosamente en cómo se mueven los mercados, cómo se diseñan las políticas públicas y, lo más importante, en cómo entendemos qué es progreso y qué no. Para comprenderlo, hay que retroceder a 1971, un año clave en la historia del dinero. Ese mismo año, Estados Unidos rompía el vínculo entre el dólar y el oro, dinamitando el orden monetario de posguerra. La inflación empezaba a despertar en Occidente. El sistema financiero se volvía más volátil y los gobiernos perdían, poco a poco, el control directo de la economía. En ese contexto, aparece Klaus Schwab, un ingeniero alemán de 33 años con una idea que parecía inofensiva: reunir a unos 450 empresarios europeos en un resort suizo para hablar de gestión empresarial. Nada épico, nada revolucionario, solo eficiencia, modernización y competitividad. Pero la historia nunca avanza en línea recta, y el momento lo era todo. Mientras los estados se enredaban en crisis fiscales y conflictos ideológicos, las grandes corporaciones descubrían algo fundamental. Podían crecer, expandirse y coordinarse más allá de las fronteras nacionales. Ya no necesitaban permiso político para mover capital. Aquel encuentro se llamó Simposio Europeo de Gestión, un nombre aburrido para algo que acabaría siendo decisivo. Suiza no fue elegida al azar, neutral, discreta, rica y con una larga tradición bancaria. Si el mundo necesitaba un punto de encuentro para el poder económico sin pasaporte, ese lugar solo podía estar allí. No se trataba de democracia, se trataba de eficiencia. Al principio, Davos fue poco más que una curiosidad cara. Pero Schwab no quería organizar congresos, quería construir un sistema, un espacio donde los líderes de la nueva economía global aprendieran a hablar el mismo idioma. Y cuando llegaron los choques petroleros de los años 70, la estanflación y el caos monetario, Davos encontró su razón de ser. Los gobiernos reaccionaban tarde, las empresas se adaptaban rápido, y alguien tenía que darles un escenario. En los años 80, mientras América Latina caía en la crisis de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional imponía ajustes que todavía resuenan en Argentina, México o Brasil, Davos dejaba de ser un evento para convertirse en una institución, un parlamento informal de la globalización, sin urnas, sin oposición, sin debates incómodos. En 1992 adoptó su nombre definitivo, Foro Económico Mundial. Sonaba casi oficial, como si fuera una extensión de las Naciones Unidas, pero no lo era, y nunca lo fue. Es una fundación privada, no firma tratados, no rinde cuentas, no se somete a auditorías públicas. Aún así, jefes de Estado, ministros de Economía, presidentes de bancos centrales y directores ejecutivos comenzaron a desfilar cada enero por los Alpes. Para los políticos, Davos era una señal de respetabilidad. Para los mercados, una garantía. Para los países endeudados, una audición permanente. Después de la caída de la Unión Soviética, el capitalismo quedó solo. Por primera vez en la historia moderna no había una ideología rival. Y Davos supo aprovechar ese vacío. El beneficio privado se rebautizó como progreso global. La globalización se convirtió en la nueva fe universal. Y Davos pasó a ser su catedral. Desde Washington hasta Pekín, desde Moscú hasta Sao Paulo, todos querían estar allí. No para cambiar el sistema, sino para ser aceptados por él. Ese fue el verdadero genio de Schwab. Davos no conquistó el poder, lo absorbió, no derrotó a los estados. Los invitó, ofreció acceso, legitimidad y un asiento en la mesa, y nadie quiso quedarse fuera. El modelo era sencillo. La financiación venía de membresías corporativas. Una básica rondaba los $60,000 anuales, pero para entrar en el círculo real, los llamados socios estratégicos, la cifra superaba los 600,000. ¿Quiénes pagaban?
Los grandes nombres del capitalismo financiero, fondos de inversión, bancos de inversión, tecnológicas, farmacéuticas, energéticas. A cambio, obtenían acceso directo a quienes redactan leyes, negocian tratados y deciden políticas monetarias. Los paneles sobre igualdad, sostenibilidad o inclusión eran el escaparate, el espectáculo. El verdadero trabajo se hacía en salas privadas, lejos de cámaras y titulares, sin votaciones, sin actas públicas, solo influencia, nada ilegal. Y ahí está la clave. No es una conspiración, es un sistema financiero explicado funcionando exactamente como fue diseñado. Cuando juntas a quienes controlan la mayor parte del capital global, no necesitan ponerse de acuerdo explícitamente. Se alinean solos. Cada año llega con un lema nuevo. La cuarta revolución industrial. Reconstruir la confianza. El gran reinicio. Palabras grandilocuentes que suenan a futuro, pero el mensaje siempre apunta en la misma dirección. Estabilidad para el capital global. Previsibilidad. Rentabilidad. Cuando tras la pandemia se habló del gran reinicio, el lenguaje era casi mesiánico. Un mundo más justo, más verde, más inclusivo. En la práctica, significó gasto público masivo, digitalización acelerada y nuevas oportunidades de negocio financiadas con deuda. El mundo se reiniciaba, sí, pero bajo el control de quienes ya eran dueños del tablero. El poder real de Davos está en su postura. Nunca dice que gobierna, dice que ayuda, no dicta leyes, define el vocabulario con el que se escriben, no impone mercados, les da una justificación moral. Cuando las mismas empresas que contaminan patrocinan debates sobre cambio climático, no es hipocresía, es estrategia. Si controlas el relato de la reforma, nunca pagas el coste de cambiar. A comienzos de los años 2000, el foro ya no era solo un evento, era una cultura. A través de programas como Jóvenes Líderes Globales, formó a una generación de políticos, directivos y comunicadores que llevarían la mentalidad Davos a cada rincón del mundo. No hacía falta adoctrinarlos, ya hablaban el mismo idioma. Progreso, eficiencia, inevitabilidad. Eso es lo que hace poderoso a Davos. No los planes secretos, sino el consenso silencioso. No quien manda, sino quien acepta que no hay alternativa. En esos salones de cristal nació una nueva clase sacerdotal. No de reyes ni generales, sino de economistas y ejecutivos. No conquistaron el mundo, lo gestionaron. Y cada año, entre eslogans optimistas y copas de champán, flota la verdad incómoda. El sistema no está roto, funciona perfectamente, para quienes lo diseñaron. Hoy muchos imaginan Davos como una sala oscura donde se decide el destino del planeta. Es un error. Su poder es más sutil. Davos no ordena, alinea, no obliga. Hace que ciertas decisiones parezcan inevitables. En un mundo dominado por la percepción, eso es poder real. Tras la crisis financiera de 2008, mientras millones perdían empleo y vivienda, y en países como España se socializaban las pérdidas bancarias, el foro habló de un nuevo capitalismo, uno más responsable, más consciente. En la práctica, las mismas entidades que habían inflado la burbuja salieron reforzadas. No perdieron influencia, la concentraron. Mientras los estados imponían austeridad, Davos ofrecía la ilusión de cambio sin tocar la estructura. En 2020, con la pandemia, el lenguaje volvió a mutar. El gran reinicio prometía corregir desigualdades, pero reiniciar no significaba redistribuir, significaba digitalizar, automatizar y monetizar cada aspecto de la vida. Cada crisis se convertía en oportunidad, cada problema social en producto financiero. El concepto estrella fue el capitalismo de partes interesadas. Suena ético, empresas al servicio de trabajadores, clientes y planeta. En la realidad es otra cosa. Corporaciones definiendo qué es el bien común sin pasar por procesos democráticos. Regulación vía reputación. Responsabilidad vía marketing. Si puedes vender virtud, puedes cobrar por ella. Mira el mecanismo de cerca. Las mismas empresas que financian el foro asesoran a gobiernos sobre energía, identidad digital o comercio global. Las consultoras que diseñan estándares ambientales venden luego las auditorías para cumplirlos. Los bancos que hablan de inclusión influyen discretamente en política monetaria. No es una conspiración, es la arquitectura visible de la coordinación de élites. Fuera, el contraste es casi obsceno. Activistas protestando bajo la nieve, aeropuertos llenos de jets privados, discursos sobre neutralidad de carbono brindados con copas de cristal, un pueblo de 12.000 habitantes consumiendo en una semana más combustible que muchas regiones en un año. La contradicción ya ni se oculta, se ha normalizado. Y aún así nadie deja de ir, porque Davos es un escenario. No estar es admitir irrelevancia.
Para un político es legitimidad. Para una empresa, estabilidad. Para economías emergentes, acceso. Detrás del telón, ese acceso vale oro. Se prueban narrativas, se cierran acuerdos, se construyen consensos. Las cámaras graban optimismo. Los contratos moldean la realidad. Reducirlo a elitismo es quedarse corto. El foro no funciona por coerción, sino por consenso. Su fuerza está en mezclar poder con propósito. Cuando reúnes a quienes controlan el capital, no hace falta imponer nada. Basta con acordar qué suena razonable. El cambio climático se convierte en activo financiero, la salud pública en mercado, la pobreza en oportunidad de inversión de impacto. Todo entra en el sistema si promete retorno. Por eso Davos parece inmune a la crítica. No es una ideología, es un marco mental. Si lo acusas de codicia, responde con filantropía. Si cuestionas su legitimidad, te invita a participar. Todo imperio aprende esta lección, hacer que la rebelión parezca integración. En el fondo, Davos es el punto final del capitalismo moderno. Una economía sin fronteras necesita un consejo sin fronteras. Los estados aparentan coordinarse, pero compiten por el mismo capital. Las instituciones públicas se sostienen con alianzas privadas. Cada crisis se trata como un problema de imagen, no de estructura. La historia ya lo ha visto antes. Imperios antiguos levantaban templos para simbolizar orden divino. Las potencias coloniales se reunían en salones europeos para repartirse el mundo bajo la bandera del progreso. Hoy no se dividen territorios, se alinean relatos, cambian los rituales, no el resultado. Fuera de esos muros de cristal, la confianza se erosiona. Populismo, polarización, endeudamiento crónico, inflación explicada con eufemismos. La gente percibe que las decisiones se toman lejos, por personas a las que nunca votó, y no se equivoca. La maquinaria de coordinación global ha superado la capacidad de control democrático. Davos, antes símbolo de cooperación, hoy es emblema de esa desconexión. Su verdadero poder no está en los discursos, sino en el silencio posterior, en la certeza compartida de que, pase lo que pase, las reglas básicas no cambian. Libre circulación de capital, protección de mercados, la fe de que el sistema se arregla solo, siempre que lo gestionen los mismos. Pero la historia es clara. Los imperios construidos sobre certezas morales acaban cayendo. Cuando la influencia sustituye a la responsabilidad, la corrección es inevitable. Roma tuvo senadores, la Iglesia, cardenales. El mundo moderno tiene Davos. Cambian los nombres, el ritual permanece. Algún día, quizá antes de lo que creen, la ilusión se romperá. El mundo exterior dejará de creer en la benevolencia de quienes brindan en la montaña. Y entonces, el próximo gran reinicio no vendrá de una cumbre, sino de abajo, porque la historia de la deuda, del dinero y del poder siempre termina igual. Quienes creen gestionar el mundo descubren demasiado tarde que solo se estaban gestionando a sí mismos. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.